Juan Ignacio, acabas de nombrar a Trump, entonces quiero mostrarte un video con una hipótesis que ha dado Parisi la última semana a propósito de eso, para que hablemos de globalización, globalismo, como... Veamos el video. ¿Qué te digo yo? Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, pero primero es un negociador. Léete el libro del año 81. Él quiere que se sienten a negociar. Te voy a colocar el ejemplo que está ocurriendo en Latinoamérica. Argentina, base militar china en Neuquén. En Chile están construyendo, o dicen que lo pararon, un telescopio, observatorio chino, que se dice que es científico, pero es militar. Puerto Chancay. Ese tridente que tenemos ahí levantó los ojos. Interesante. Mira, ¿Qué opinas tú? Sí, la globalización, mira, la globalización efectivamente es un fenómeno que parte ahí en los años 70, ¿no es cierto?, con cierta fuerza, o más, después de la Segunda Guerra Mundial, y que en general Estados Unidos ve bajo lo que se llama la teoría de la modernización, que el comercio internacional es una fuerza democrática muy fuerte. Por lo mismo que hablábamos antes, que en la medida que esté fragmentado el poder, muchas empresas, una economía pluralista, ¿no es cierto?, de mercado, la gente va a empezar a pedir derechos políticos. Entonces, el plan Marshall, de hecho, cuando Estados Unidos apoya muy fuerte la reconstrucción de Europa, viene para pelear contra el imperio soviético. La reconstrucción de Japón, el milagro japonés, el milagro coreano, todos ellos son ejemplos de la teoría de la modernización. Globalicemos, démosle comercio, démosle libertad, y luego van a consolidar su democracia, ¿no es cierto?, su modelo en libertad, que en definitiva es lo que Estados Unidos, lo que es Estados Unidos y lo que promovió en el mundo. Ahora, cuando cae el muro, ese paradigma también empuja. En los 90 es la gran globalización del mundo, ¿no es cierto? De repente caía el muro y toda la globalización afectaba al mundo completo prácticamente, excepto por, no sé, Corea del Norte y algunos países africanos. Y ahí pasa algo diferente, ¿no es cierto? Porque en esa globalización, Estados Unidos empuja, ¿no es cierto?, todo lo que era la Europa del Este. China empieza a avanzar después de Deng Xiaoping, ¿no es cierto?, con fuerza en esa globalización. Pero en ese paradigma, Estados Unidos fue capaz de dar muchísimo el acceso al mercado norteamericano, que era el más grande del mundo. En algún minuto fue el 50% del consumo del mundo, ¿no es cierto?, durante el siglo XX, a Japón, a Corea, a Europa. Y Estados Unidos fue muy abierto en eso. Y dijo, venga, invierta, comercie conmigo, yo no le voy a poner ningún tapujo. Pero cuando esto empieza a suceder, ya entrado el siglo XXI, y de paso, por lo demás, déjame agregar, muchas de las empresas, grandes campeones empresariales de Estados Unidos, por supuesto, fueron exitosos yéndose al mundo, pero muchas empresas internacionales empezaron a conquistar el mercado de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, la General Motors y la Ford, la grande automotora, eran empresas bastante más grandes, etcétera, pero cuando se abrió Estados Unidos, las empresas japonesas, Toyota, hoy día es la principal empresa que vende autos en Estados Unidos, más allá de la General Motors. Empresa RCA, la que hacía las televisiones. Yo nací en los principios de los 80 y todavía me acuerdo la marca RCA, ¿no es cierto? Las televisiones antiguas eran televisiones norteamericanas. Esa empresa desapareció. Se la copiaron las empresas japonesas, coreanas, la Sony, Toshiba. Bueno, lo que pasó es que eso siguió por muchos años. Y lo que yo creo que hoy día Estados Unidos está un poco calibrando, porque el gran ganador de la globalización post caída del muro realmente es China, que fue un poco un acuerdo entre el principal partido comunista del mundo y las principales empresas capitalistas del mundo. Pero la simetría de la globalización no es igual. Y Estados Unidos siempre fue muy abierto. Pero China, yo manejo operaciones en China y sé lo que significa vender a China o operar en China. Y para ello tú tienes grandes tapujos que están controlados por lo que maneja el Partido Comunista chino y que lo ha hecho muy, muy bien. Por ejemplo, a ver. No, en el sentido del acceso a la inversión, o sea, no es un misterio para nadie, pero, por ejemplo, para que las empresas se pusieran a vender autos en China, el partido chino decía, muy bien, usted puede venir, pero tiene que hacer una asociación con una empresa china para ello, cosa que nosotros podamos absorber la tecnología que usted tiene. Y lo que pasó muchas veces es que después de ciertos años las empresas chinas aprendieron y empezaron a desplazar. Entonces empezó a crear toda una fortaleza china. Y en principio la teoría de la modernización está bien. Dejemos que se enriquezcan en China y van a pedir derechos políticos. Démosle plata y pedirán votos, ¿no es cierto? Pero lo mismo en Rusia, ¿no es cierto? Pero esa teoría hoy día, cuando en definitiva el crecimiento económico de China es inaudito y excepcional, el crecimiento económico de Rusia y su integración económica con Europa, que es decir, el gas, la energía, llevó a fortalecer regímenes que no son democráticos, que no son economías pluralistas de mercado y democráticas.
empezó a poner un poco en cuestión este gran paradigma del siglo XX, la teoría de la modernización. Y yo creo, por supuesto, el enredo en el que estamos no me gusta nada, ¿no es cierto? Que vamos a tener tarifa, no tarifa, que va a haber una recesión, etcétera. Pero he visto mucha crítica a Trump, es un imbécil, no entiende nada, nadie le enseñó economía. Claro, la idea de David Ricardo, ¿no es cierto?, de las ventajas comparativas de los países son muy fuertes. Pero por otro lado, hay que entender la historia. Y la historia muestra que, en definitiva, esta asimetría de la globalización es algo que Estados Unidos está cayendo en cuenta. Y que en esa misma globalización, muchos de sus trabajadores no calificados comenzaron a competir contra los trabajadores chinos, vietnamitas, coreanos, etc. Y luego de décadas encontraron una voz política, como pasa. Y esa voz política es hoy día Trump. Y además el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente está haciendo de que se esté reajustando. Volvemos a esto, este es un minuto de testear las ideas disponibles. Yo no sé si Trump le va a chuntar en todo esto, quizás va a crear un caos, pero sí sé que algo tiene que pasar, ¿no es cierto? Y que este ajuste de la globalización como existe, no hay que desdeñarlo como lo desdeñan muchos economistas, dicen, no, olvídate de este tipo, un imbécil, sino que hay que mirarlo en la perspectiva histórica, que sí hay asimetrías. Y claro, yo leí el Art of the Deal, el del año 81 que dice Parisi, y a Trump le encanta negociar. No hay nada que le guste más y poner en una posición difícil a sus contrapartes de negociación. Y probablemente va a negociar con muchos socios. Porque de hecho, la relación de Estados Unidos y Europa también es un poco asimétrica. Y vamos a ver a qué deriva. Pero cómo va a derivar, qué va a suceder, por supuesto nos está metiendo en un periodo de ajuste que es bastante caótico. Pero si tú me preguntas a mí, yo tiendo a entender al menos parte de la lógica de lo que está sucediendo en base al contexto histórico, que no hay que desdeñar, porque de nuevo, cuestionar un consenso es brutalmente difícil. ¿Ah? Y ese consenso está siendo cuestionado por el principal país y potencia económica del mundo. Entonces hay que escucharlo y tratar de entenderlo en lugar de empezar a desdeñarlo como muchos de los economistas han empezado a hacer. Ya, pero es un consenso, o sea, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Suena mal, suena raro, si es una política de aranceles de Estados Unidos, de un gobierno, de un presidente republicano, pero lo haces ver también en tu libro, así que vuelvo a insistir en que vale la pena leerlo, El despropósito. Así como existe ese consenso, yo creo que hoy día también hay consenso de que hay riesgos geopolíticos que han quedado al descubierto el último tiempo, sí, ¿no es cierto?, de mucha dependencia, de mucha fragilidad. Pero vamos a Chile, vamos a la pregunta de Chile, porque eso yo creo que es el contexto de la globalización. Ahora, en esa globalización, volvamos a lo mismo. China, yo creo que es una potencia que ha sido sumamente inteligente en hacer crecer su economía y es notable lo que el Partido Comunista Chino ha hecho. De hecho, ellos han estudiado siempre la perestroika, ¿no es cierto? Y el Glasnost, que son las dos grandes reformas de Gorbachev que hicieron caer el Imperio Soviético para adaptar mecanismos de mercado a una economía y a un régimen político controlado, ¿no es cierto? Y en eso ha sido muy exitoso porque han sabido implementar, ¿no es cierto?, un régimen comunista, pero con la perestroika y el Glasnost. Pero ahora China, a su vez, en su búsqueda, ¿no es cierto?, de minerales o de poder global, ha entrado a países como Chile, Argentina, Perú, el mismo Estados Unidos, ahora menos, porque generalmente nosotros hemos vivido bajo este paradigma del siglo XX, ¿no es cierto?, al principio del siglo XXI. Una economía abierta, que venga a invertir el que quiera. Europa menos. Europa tiene controles de la inversión. Estados Unidos lo ha empezado a imponer con mucha fuerza. Pero ¿qué nos pasa? Que efectivamente en Chile tenemos la mitad de las redes eléctricas en manos de empresas chinas, ¿no es cierto? En Perú el principal puerto está en manos chinas. Y está bien, en la medida que sigamos con este paradigma de una economía abierta y un mundo globalizado no pasa nada, en absoluto. Pero ¿qué pasa si mañana efectivamente hay una confrontación global bélica? Y a mí me gusta acordarme de la Primera Guerra Mundial. ¿Tú sabes dónde fue el primer conflicto naval de la Primera Guerra Mundial? No. En Chile. Porque en Chile teníamos el salitre. Chile era el principal productor de salitre y el salitre tenía usos para la agricultura, ¿no es cierto? Fertilizante, pero también para las bombas. Y el salitre estaba en gran medida controlado por empresas británicas. Pero Alemania se dio cuenta que si no iba a controlar ese salitre, los británicos iban a bloquear la exportación de salitre para la producción de bombas, que era fundamental insumo para la guerra. Y habían barcos alemanes cerca allí y se da, creo que la batalla de Talcahuano, creo que, no me acuerdo bien, pero en el sur, y se enfrenta y los alemanes ganan, porque habían pocos barcos ingleses.
y empiezan a meterse en la salitrera. Luego vuelven los ingleses con su flota y los sacan de vuelta. Y lo que pasó es que ahí los alemanes desarrollaron el salitre sintético. Y con el salitre sintético pudieron seguir haciendo pólvora y bomba, etcétera. Y eso fue lo que mató la industria del salitre. Y eso que hoy día están todos los pueblos fantasmas salitreros. Entonces, tú te empezás a preguntar, chuta, ¿y si pasa algo con Estados Unidos y China? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros como Chile? Entonces, Chile para la escala global lo único que significa es el cobre. El cobre es necesario para todo, para las líneas eléctricas, para los autos, para los aviones. Entonces uno dice, chuta, y el cobre chileno se va en gran medida a fundiciones chinas para poder utilizarse. Chuta, ¿y qué pasa si Estados Unidos nos empieza a obligar a hacer algo que no queremos en esa guerra? Hay empresas chinas que tienen dependencia con el Partido Comunista Chino, de alguna medida. ¿Qué pasa si cortan la luz? Claro. Entonces empieza a ponerte en escenario, de nuevo, son un poco ciencia ficción en el mundo de hoy, pero yo creo que no hay que desdeñar que el cambio de paradigma del mundo que estamos viviendo hoy día es algo que es posible. Y como país y nación, de nuevo, yo soy el último a empezar a discriminar inversionistas, empresas, pero al menos tenemos que tener una discusión sobre la soberanía, ¿no es cierto? Y ahí, en esta globalización, el libro habla de el triángulo imposible de Danny Roderick, que es un economista de Harvard, poco convencional, pero que él dice que en definitiva en la globalización está la globalización, la democracia y la soberanía. Y para un país es imposible tener los tres al mismo tiempo. O sea, si somos completamente globalizados y democráticos, perdemos soberanía porque dejamos que vengan, entren, compitan, no compitan. Hay pocas herramientas políticas para controlar lo que queremos nosotros como país, pues somos parte de un ecosistema global. Entonces dice, ya, pero si sacamos la globalización, ¿no es cierto? Nos queda soberanía y democracia. Muy bien, pero somos una autarquía. Como somos una autarquía, ¿no es cierto? Y luego si queremos una globalización con soberanía, bueno, saquemos la democracia. China. Entonces, yo creo que es un modelo mental que no es imperfecto porque a su vez no considera que los consumidores son ciudadanos, entonces hay matices bastante grandes, es una idea nada más, pero que es una reflexión diferente, no convencional, para entender muchos de los conflictos que están sucediendo hoy día. Y lo interesante es que Danny Roderick escribió mucho de esto en los 90. Uno de sus libros del 97, otro libro de Globalization Paradox del 2010. Entonces, son reflexiones diferentes. Y hoy a veces tenemos que abrirnos la cabeza de las típicas discusiones que hemos tenido en términos de economía, democracia, sistemas de... Y cuesta. Y como Chile, somos un país pequeño, tenemos que estar abiertos al mundo, no podemos ser una autarquía, nos morimos de hambre. Entonces tenemos que empezar a pensar realmente qué pasa. Nuestra neutralidad internacional ha sido fundamental a través de nuestra historia, pero a su vez eso implica riesgo y hay que pensar cómo mitigarlo. Claro, por lo menos. O sea, claro, va a haber que crear ideas disponibles porque no hay acá. O sea, ese triángulo triniano, no me acuerdo. Son complejas. Claro, la Trinidad es imposible, la Trinidad es imposible. Llama la atención que no haya pasado en China lo que se presupuso que iba a pasar, ¿no? Que no sé, como que yo crecí con esa idea, claro, que China con una incorporación de un cierto capitalismo, entre comillas, en un formato también original, curioso, digamos, porque de total control estatal. Es una pregunta que uno nunca sabe, ¿no es cierto? Porque también cuál es el espectro de tiempo de aquella teoría de la modernización. Y han habido presiones en China, pero vamos a ver, no podemos decir que, mira, es una teoría inocente y naif, sino que es una teoría que necesita un espectro de tiempo más largo. Pasó en la China de Deng Xiaoping, ¿no es cierto?, en el año 89, cuando vino la gran, ¿no es cierto?, esa imagen de los tanques, cuando empezaban a pasar por arriba los estudiantes, ¿no es cierto?, de la plaza de Tiananmen. ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que hoy día hay tensiones que están tirando en distintos lados y tenemos que tener una cabeza abierta para repensar mucho estos paradigmas y donde no es cada vez más importante poner aquellas convicciones que tenemos afuera para que podamos tomar las mejores decisiones como individuos, empresas, país, sociedad, planeta. Hay una cosa que dices también que, claro, muchas veces se presupone que China es un buen lugar, no sé, de manufactura o qué sé yo, porque la mano de obra es barata, porque las condiciones laborales, en fin, porque en el fondo hay control de todo. Pero tú dices que si fuera solo por precio, las cosas se estarían haciendo en Nigeria, en Bangladesh, en India, en fin. ¿Cuáles son las ventajas de China, así un poquito más en concreto?
Sí, mira, efectivamente, en algún minuto en los 90 se habló del consenso de Washington, o sea, cuáles son las recetas para que los países puedan crecer y desarrollarse. Y en esos consensos de Washington se establecieron una serie de cosas: apertura, estabilización del comercio, eliminación de los subsidios, en definitiva, crear un mundo global. Y ahí es interesante efectivamente porque China se posicionó muy bien. Bueno, varias razones. Cuando una empresa busca un lugar para invertir, primero es importante tener un buen mercado local. Y China es gigante, ¿no es cierto? Y cuando era muy pobre, por supuesto, el mercado era relativamente pequeño, pero hoy día es muy grande y un mercado relativamente uniforme, lo que te da que hay un atractivo comercial muy grande. Segundo, muchas personas para trabajar y efectivamente China hoy día, contratar a alguien en Shanghai, es casi tan caro como contratar a alguien en Estados Unidos. Por supuesto, en el interior, en Shanghái o en otras partes, es diferente, pero no necesariamente el lugar más barato. Pero por otro lado, hay reglas relativamente claras. O sea, ha habido, por de las grandes empresas, ha habido una relativa confianza al Partido Comunista Chino que va a tener las cosas ordenadas. Estabilidad, no va a haber conflicto, no van a hacer grandes huelgas, ni me van a parar los puertos. Y eso es fundamental. Si tú tienes una industria que exporta, necesitas que los puertos funcionen. Ese problema de Chile hoy día, los paros portuarios pueden matar nuestra industria agropecuaria o cuánta más, ¿te fijas? Luego, una apertura clara a reglas que generalmente se cumplan, ¿cierto? De hecho, China recientemente, ya a un nivel de desarrollo diferente, con muchas empresas chinas, ha empezado a cambiar ciertas cosas. Y eso ha generado bastante conmoción en el mundo de los inversionistas. De hecho, ya no es tan atractivo ir a China. Muchas grandes empresas se preguntan, ¿debemos ir a China? ¿Ah? Oye, chuta, esta empresa tiene una exposición a China. ¿Eso es bueno? Antes era espectacular, hoy día es una preocupación. Entonces, este cambio también de China, ¿no es cierto?, ¿En qué ha debilitado aspecto? su posición. No, por ejemplo, mira todo lo que pasó con las empresas tecnológicas chinas. No. ¿Ah? Jack Ma era el Steve Jobs de China, lo metieron preso, lo hicieron desaparecer, ahora volvió hace poco tiempo, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho sentido empresarial que se pone nervioso y que la estrategia de Estados Unidos es justamente eso, ir a atacar el atractivo chino para las grandes empresas. Juan Ignacio, tú hablas, bueno, dices que la globalización ha afectado también en la forma en que la empresa es percibida, y ahí tiene un capítulo que se llama como atendido por su propio dueño. Las empresas pasaron de eso a una especie de entelequia, que influye la globalización, a lo mejor que no hacen algo, que sí, más la idea de responsabilidad limitada, que son fantásticas, que tienen muchas ventajas, pero que también hacen, te vuelven más lejano todo lo que es la empresa. Así es. ¿Puedes explicar un poquito esto? Por supuesto, antes, en el siglo XVIII, principio, todas las empresas eran, o sea, con excepción de muy pocas, ¿no es cierto? Pero era la empresa del dueño que estaba ahí, tenía en general, no sé, así, las empresas gigantes, 100, 200 empleados, pero todas eran. Y poco a poco, de hecho, hubo un cambio muy importante en el correr del siglo XVIII, fines de otros países del siglo XIX, donde armar una empresa de sociedad de responsabilidad limitada, donde se liberó, cualquiera podía hacerlo. Eso que implicaba que las empresas podían recaudar capital, alguien que aportaba una acción sin mayor responsabilidad que la acción que aportó. O sea, lo máximo que podía perder era su acción. Las sociedades las partnerships, las asociaciones, si había alguien que, no sé, se robaba algo, todo, podían perseguir a cualquiera de los socios por todo ello. Se hacía que era muy difícil asociarse a escala mayor. Eso vino de la mano del desarrollo de grandes tecnologías, la electricidad, el automóvil, ¿no es cierto?, los grandes trenes, los grandes canales. Entonces, grandes obras de ingeniería y de infraestructura que requerían grandes cantidades de capital y luego jerarquías de personas que se articulasen. Entonces, la empresa, de ser chiquitita, su dueño está ahí, empezó a pasar a ser un monstruo cada vez más grande por la necesidad y el progreso que eso trajo. Y eso hace que la empresa cercana, ¿no es cierto?, se empieza a gigantar. Y el siglo XIX, especialmente el principio del siglo XX, encarna esto, el gran desarrollo de la empresa. Pero lo interesante es que en el siglo XIX esta gran empresa es un ícono del sueño americano. ¿Cierto? Tener un trabajo en General Motors o la Ford era como el sueño, pero todavía pasaba de que los trabajadores, los inversionistas, los clientes de la General Motors, de la Ford, eran todos norteamericanos. No existía esta gran globalización de que eran todos norteamericanos. De hecho, hay un caso de un ex gerente, un ex CEO de General Motors que lo nombran el secretario de Estado. Está en el Senado y lo cuestiona, le dice, oiga, usted tiene un conflicto de interés, tiene acciones de General. Dice, no, usted no entiende. Lo que le hace bien a Estados Unidos lo hace bien a la General Motors. Lo que le hace bien a la General Motors lo hace bien a Estados Unidos. Yo no tengo ningún conflicto de interés. Y claro, que estaba todo metido en el mismo país.
todos los incumbentes eran cercanos. ¿Qué es lo que pasa con la globalización? La manufactura se va a otros países, los clientes empiezan a aparecer por otros lados, los inversionistas vienen de todas partes, ¿no es cierto? Entonces las empresas ya no son, no están en el Estado-nación, sino que empiezan a ser animales globales y se empiezan a confrontar justamente con las fuerzas de los países donde están. El caso icónico, ¿no es cierto?, de Nike, ¿no es cierto? Cuando Nike, los 90, sale en la portada de la revista Time, un niñito en Bangladesh surciendo una pelota, ¿no es cierto?, Nike. Y el escándalo brutal, porque dice, pero ¿cómo es posible que esta empresa haga empleo infantil? Claro, en estos países, en países pobrísimos, ¿no es cierto?, pero empleo infantil. Entonces, muchos de sus otros incumbentes que no podían imaginarse esa realidad, y salieron personas en ese minuto diciendo, oiga, ese es un país muy pobre y la gente no puede comer. Podemos discutir el empleo infantil, de que estoy completamente en desacuerdo, por supuesto, pero se dio ese debate con la empresa en la mitad, ¿te fijas? Y lo que empezó a pasar es que sus atletas estrellas, sus empleados, la acción cayó, sus accionistas, sus proveedores dijeron, ¿sabe qué? Yo no voy a trabajar con usted emplea niños. ¿Cómo? Esto es impensable. Y la empresa empezó a recalibrarse y dijo, chuta, ¿verdad? Si bien hay realidades brutalmente diferentes en el mundo, yo tengo que entender que al final todos mis incumbentes en el globo están vinculados por medio de mí. Y la empresa empezó, y toda la industria de ropa, de zapatillas, de deporte, recalibró y empezó a calificar a sus proveedores. Decía, oiga, usted no puede emplear niños, ¿cómo es posible? Usted no puede, tiene que tener estado. Y se empieza a recalibrar la globalización, te fijas en ese sentido, pero aún seguían siendo agentes globales, muy lejos de esas realidades que antes era una. Te fijas, cuando la empresa era Estados Unidos, te fijas, su empleado. Ford, en 1904, dijo, yo le voy a doblar el salario a mis empleados, porque no puede ser que mis empleados no puedan comprar un auto Ford. Imagínate hoy día, llega la Nike y se puede hablar el salario de mis empleados porque no pueden comprar zapatillas. Muchos de sus empleados ni sueñan en comprarse una zapatilla Nike, ¿te fijas? Entonces, ese vínculo de la empresa con su incumbente, que antes estaba bastante cercano, se desamarró. Y eso es parte del fenómeno. Hablas del caso de la construcción, fabricación de un avión Airbus, que lo encontré muy impresionante el dato. 4 millones de partes construidas por más de 1.000 compañías ubicadas en más de 30 países distintos. Esto es un poco lo que tenemos, ¿no? Así es, eso es lo que vimos. También hay un tema con los monopolios, del cual también habla en el libro, que vuelvo a recomendar su lectura, se llama El despropósito, Juan Ignacio Izaguirre, está en Kindle, por si a alguien le acomoda más leer en Kindle. También presenta problemas la globalización en términos de monopolio. La creación de empresas Claro, hay dos escalas. Uno, la globalización lo que hace es traer una competencia global a los campeones nacionales. Y eso, la verdad, erosiona mucho el poder de los monopolios. De hecho, existían como los campeones franceses, los campeones alemanes, y todo eso empieza a erosionarse y las empresas empiezan a competir a escala global, lo que es fantástico para los consumidores, ¿no es cierto? La diversidad de productos, precios. Uno ve la evolución de los electrodomésticos o de los bienes transables, cae como piedra en las últimas décadas. Sin embargo, claro, se empiezan a crear empresas que desarrollan economías de escala globales. Entonces, de eso empieza ahora a crecer. Y ahí, por supuesto, para un país, es muy difícil para un país pequeño, imagínate, luchar contra una empresa contra una escala global. Como hablábamos antes, Johnson & Johnson tiene un valor de mercado de 500.000 millones de dólares. El producto de Chile son 300.000. Entonces, y eso hace que, de nuevo, en este momento del mundo, estamos pensando en muchos paradigmas. Vivimos en estados-naciones definidos en el siglo XIX, con empresas que tienen una cobertura global definida a finales del siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo nos articulamos? Tú, Juan Ignacio, para terminar, si fuera asesor presidencial hoy día para enfrentar todas estas medidas de Trump, ¿qué le diría? Yo creo que Chile es un país muy pequeño para participar de nuevo en una escala geopolítica. O sea, entonces, primero sería muy cuidadoso levantar la voz y como han hecho los japoneses y los coreanos, calladito y agache el moño. Porque tratar de buscar protagonismo en estos momentos es sumamente peligroso. Segundo, yo creo que nuestra clave ha sido la apertura comercial y no podemos bancarnos un problema de ello. Entonces, el desafío es complejo, pues tenemos que balancear, por un lado, Estados Unidos y por otro lado, nuestra asociación con China y el resto del mundo y con Europa.
Entonces yo creo que Chile tiene que reconocerse como un país con una neutralidad que ha sido nuestra política exterior exitosa por décadas, y si no siglos, con mucho respeto al orden internacional, porque los países pequeños, la única garantía que tienen frente a los países más grandes es el orden institucional internacional, ¿no es cierto? Las reglas que existen, y defender eso con uñas y dientes. Entonces, cualquier protagonismo o el último consejo que podría dar, y segundo, defender lo que ha sido nuestra receta. La neutralidad, el balance entre países, ¿no es cierto? La defensa de las reglas internacionales, porque es la única garantía que tenemos como un país chiquitito que somos.